Shalom. Hoy vamos a ver la parashá de Trumá. Ha llegado la hora de devolver al mundo su gloria, que había desaparecido en los primeros momentos de su historia. Al crear su mundo, el Creador era evidente en él. Se le podía encontrar fácilmente, no era necesaria ninguna preparación especial para gozar de la presencia divina. El gran error de nuestros primeros padres acarreó una enorme desgracia a todos sus descendientes y a toda la creación. Y la muerte entró a formar parte de nuestra existencia. Pero peor aún, desapareció del mundo la presencia divina, la cual fue alejándose paulativamente a medida que la humanidad seguía decayendo. La muerte se convirtió en nuestra gran pesadilla, la enfermedad, el crimen, el asesinato. El mal se convirtió en nuestro compañero. La llegada de los patriarcas trajo el alivio esperado. Con su trabajo consiguieron atraer de nuevo la presencia divina al mundo. Poco a poco se iba haciendo más evidente para aquellos que estaban cerca de nuestros padres que el Creador estaba presente en sus caminos. Pero aún no era una presencia absoluta, sino meras visitas a sus amigos los patriarcas. Para esta presencia absoluta era necesaria una comunidad, un pueblo que esté dispuesto a recibirlo en su seno. Para ello necesitamos una casa. De momento esta casa será temporaria, ya que el pueblo está a mitad de camino entre su lugar de esclavitud y la tierra prometida. De todos modos, son todos muy conscientes de su cometido, ya que en lo que podríamos llamar su declaración de independencia, el Cántico del Mar, en el capítulo 15 del Éxodo, declaran que el Creador los traerá y los asentará en el monte de su heredad, el santuario que las manos del Señor han preparado. Así pues empieza a prepararse el tabernáculo. Tiene varios nombres en el texto. Se le llama la tierra de reunión, ya que allí se lleva a cabo de un modo patente la unión entre el Creador y la humanidad. Se llama también la tienda del testimonio, ya que es el testimonio ante toda la humanidad de que el Creador se pone en contacto con nosotros. En realidad podríamos decir que ambas expresiones vienen a decir lo mismo, e incluso se trata de la misma palabra en hebreo, ya que de la raíz tanto de testimonio, edut, como la de reunión, moed, son las letras ain dalet, con variantes en sus prefijos y sufijos. Las partes del tabernáculo están descritas en nuestra parashá y comprenden en primer lugar el arca, la mesa de propiciación y el candelabro, que son los utensilios internos, que son la parte principal del tabernáculo. Luego habla de las telas que forman el tabernáculo, junto con los maderos que la sostienen, y las que forman el patio del tabernáculo. Hay también dos altares, uno descrito en nuestra parashá y otro que vendrá más tarde. El arca está formada por dos partes que parecen triviales, pero que la Torá les da nombres por separado y los sabios explican sus diferentes funciones. El arca en sí es una caja de madera de acacia recubierta de oro por dentro y por fuera. En ella se depositan las tablas de la ley o tablas del testimonio que contienen los 10 mandamientos escritos milagrosamente y también, según indican nuestros sabios, el libro de la Torá que escribió Moshe. Este es el testimonio que da su nombre tanto al arca que las contiene como al tabernáculo que las alberga. Luego viene la cobertura llamada kaporet en hebreo o propiciatorio. Más exactamente, la palabra kaporet tiene la raíz de kapará, expiación o limpieza, ya que era ante ella que se aspergía la sangre de los sacrificios en el día santo del perdón, el Yom Kippur, que también tiene la misma raíz. Sobre ella estaban labrados los dos querubines, dos figuras aladas que representan la unión sagrada entre el Creador y la comunidad de Israel. Los querubines se miraban mutuamente mientras el pueblo se portaba bien, y cuando no, el que representaba la comunidad de Israel tenía la cara girada a la pared, nueva expresión del testimonio que daba esta unión. Por supuesto que estas dos figuras, a pesar de parecer imágenes como las que había en otras naciones de idolatría, estas imágenes no son idolatría, puesto que son
obligación, mandamiento del Creador, que nos obliga, nos manda que hagamos estas dos figuras y no las adoramos a ellas, por supuesto, sino que adoramos al Creador, que es intangible e invisible. En una comparación que hace el Talmud entre estos utensilios y los que preparó la mujer de Shunem para el profeta Eliseo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, dice que habla allí de una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Resulta claro que la mesa corresponde a la mesa de la propiciación y la lámpara que prepara la señora para el profeta corresponde con el tabernáculo. En cuanto a la silla y la cama, dicen los sabios en el Tratado de Brajot que la silla es el arca, ya que permite que el Creador esté asentado en este mundo por medio de los preceptos de la Torá. Y la cama es la caporet, el propiciatorio, el lugar donde se lleva a cabo la unión profunda entre el Creador y la humanidad representada por Israel. Es el lugar desde donde se oía la voz divina cada vez que Moshe entraba a consultar al Eterno, como dice el versículo 22 del capítulo 25. La mesa de propiciación es el lugar de la riqueza y de la prosperidad. Al colocar sobre ella cada semana en Shabbat los 12 panes de propiciación, se abren las puertas de la bendición divina para que recaigan sobre la comunidad de Israel. Esta mesa estaba colocada en la parte norte del tabernáculo, enfrente del candelabro, que estaba al sur, teniendo en cuenta que el tabernáculo estaba orientado de este a oeste. La entrada está en la parte este y el lugar del Santísimo está al oeste, separado por una cortina llamada parójet. Al estar la mesa enfrente del candelabro, podemos bien entender que nuestras comidas tienen que estar siempre condicionadas por la sabiduría, al no comer cosas impuras o cosas que nos pueden dañar, o al comer de un modo inadecuado. El candelabro es el lugar de la sabiduría, que está intensamente relacionada con la sabiduría de la Torá. 6 ramas diferentes de sabiduría en cada uno de sus brazos, cuyas llamas están giradas hacia la llama central y ésta hacia el lugar santísimo en que está el arca. Cuando la sabiduría del mundo está desconectada de la Torá, puede llevarnos a aberraciones, mientras que cuando ambas están conectadas, se crea una interacción y se bendicen mutuamente. Las 14 frases siguientes hablan de la tienda en sí. Las 10 cortinas de tela de lino y de lana, repartidas en 2 grupos de 5 y cosidas entre sí, y los 2 grupos unidos por botones de oro. Sobre estas cortinas había otras 11 de pelo de cabra, también en 2 grupos, uno de 5 y otro de 6, unidos con botones de cobre. Los 16 versículos siguientes describen el orden de los maderos que sostenían estas cortinas, las cuales en realidad eran el techo que cubría el espacio y que creaban los maderos. 20 maderos al norte y otros 20 al sur, 8 al oeste y otros 5 en el lugar de la entrada al este. Otros 4 eran necesarios para sostener la parójet, el velo destinado a dividir entre la parte exterior del tabernáculo en la que estaban la mesa y el candelabro, y la parte interior, que es el santuario, en el que estaba el arca recubierta por el propiciatorio. Antes de acabar con el patio del tabernáculo, la Torá nos habla del altar del holocausto. Holocausto es una palabra griega compuesta que significa completamente quemado. Y se refiere aquí a un tipo de los sacrificios llamado olá en hebreo y que era consumido por completo por el fuego del altar, a diferencia de otros sacrificios que eran consumidos mayormente por los sacerdotes o por las mismas personas que traen el sacrificio. Este altar era el que permitía que la presencia divina estuviera dentro del pueblo de Israel por medio de la energía del fuego del altar. Hubo épocas en que este fuego se encendía milagrosamente, sin intervención humana, y solo durante las decadencias del pueblo en los últimos años,
de las destrucciones del templo, los últimos años antes de las destrucciones del templo primero y segundo, tuvieron que encenderlo los sacerdotes. Todas estas preparaciones están destinadas, por supuesto, a permitir que la presencia divina, la Shejinah, resida dentro del pueblo de Israel, como ocurrió efectivamente durante unos 890 años hasta la destrucción del primer templo. Y sea voluntad divina que podamos reconstruir ya este templo y regrese esta Shejinah, esta presencia divina, a habitar entre nosotros. Shalom.